Está todo bien. Bueno, hoy vamos a retomar lo que venimos viendo y lo que venimos estudiando, pero antes de empezar, quiero que me digan qué ven en esta imagen. ¿Qué está haciendo esta persona? ¿Cómo? Está jurando. Esto puede ser tanto en un juicio como, no sé, lo primero que se me vino a mí, ¿vieron cuando los políticos asumen? Y dice que Dios y que la patria lo demanden y ponen las manos sobre la Biblia. Y después, ¿cómo siguen, no? Ese es un tipo de juramento. Los que somos médicos tuvimos que hacer cuando nos recibimos lo que se llama el juramento hipocrático. Somos varios los médicos acá. No sé si hay alguno que yo no conozca. Uno, la Marce es otra, la Male. Por lo menos somos 4, no sé si hay alguno más. Pero cuando uno termina la carrera, te hacen decir el juramento hipocrático, ellos lo leen, y cuando empiezan dan fórmulas, y uno tiene que elegir una de las fórmulas, ¿no? Entonces dicen, por ejemplo, juro por Dios, la patria, los santos evangelios, y nosotros éramos muchos en la camada, y se escuchaba, sí, juro, se ponía la piel de gallina, ¿no? Y después decían, prometo, ya no era jurar, era prometer, prometo tal y tal cosa, sí, prometo, y así. Y después otro era, afirmo, como que ya lo iban, viste, diluyendo, y había algunos que, sí, bueno, y por atrás. Y hay otro tipo de votos o de juramentos, como los que son en una boda. Es hermoso. Yo hace rato que no voy a una boda, pero yo sé que me va a tocar dentro de poquito, ¿ah? Sí. Así que, sí, claro. Como iglesia vamos a celebrar una boda y es hermoso, ¿eh? Eso es realmente hermoso. Y toda esta introducción nos lleva a lo que vamos a estudiar hoy. Hoy lo que vamos a ver es la justicia del cristiano, lo que venimos estudiando en el libro de Mateo, y vamos a ver dos temas muy importantes. Uno es la fidelidad en el matrimonio y otra es la honestidad en el lenguaje. Pero antes de nada de esto, los quiero poner en contexto. Quiero que recordemos un poquito dónde estamos. Esto lo da el mejor predicador que puede haber existido. Da su mejor sermón. Y está repartido en estos 3 capítulos del libro de Mateo, ¿sí? Capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Y acá tenemos unos esquemas. Entonces quiero que veamos algunas cosas. Primero, cuando arrancamos, dio lo que se llama la identidad del reino. ¿Y qué es esa identidad del reino? Primero Jesús empezó a hablar bienaventurados. ¿Quiénes eran los bienaventurados? ¿Se acuerdan? Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los humildes, los que tienen hambre y sed de justicia. Jesús iba presentando a las personas de ese reino. ¿Quiénes son hoy las personas de ese reino? Cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos esas personas del reino de Dios. ¿Sí? Después, el Señor dijo, estas personas, estos bienaventurados que llegaron al Evangelio, van a ser sal y luz de la tierra. Ese es el objetivo. Y después el Señor dice, yo no vine a ponerle fin a la ley, ni a los profetas. Yo vine a cumplirlos.
Y esto nos lleva a lo siguiente. Después de que plantea todo esto Jesús, Él empieza a dar casos de estudios, como lo que vimos la semana pasada. Hablamos de la ira y de la lujuria. Y hoy vamos a ver el tema del divorcio y el de decir la verdad. La exégesis es la explicación o la interpretación que nosotros podemos obtener cuando leemos la Biblia. Y me gustó mucho, sacado de un libro que me sugirió el Edu que lo lea, de Pennington, que habla sobre el Sermón del Monte, dice cómo hacer para poder entender mejor esta parte de la Biblia. Entonces dice, va a haber una declaración de la Torá, va a haber una explicación de Jesús del verdadero propósito de la Torá, o de lo que estaba escrito en la ley, y después una aplicación práctica. Y este mismo esquema lo vamos a ver en los 6 ítems que vimos. Es decir, 2 ya nos dijo Lucas el domingo pasado y otros 2 vendrán el domingo que viene. Pero miren el esquema cómo es. Fíjense en Mateo 5:21 cómo está escrito. Dice, ustedes han oído que se dijo a los antepasados. Es decir, hace referencia a la ley, hace la referencia a la Torá. Después viene la explicación verdadera que Jesús dice, pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano y que lo insulte será culpable. Y por último, la aplicación práctica. Por tanto, si estás presentando la ofrenda, acordate de tu hermano y anda a arreglar las cosas con él. Lo bajó a la práctica, ¿sí? Claramente. Entonces, con todo esto en mente, los invito a que abran sus Biblias en Mateo capítulo 5, versículo 31. Mateo 5, versículo 31. Y dice así, fíjense la estructura. También se dijo, como lo escrito en la ley, cualquiera que repudia a su mujer, que le dé carta de divorcio. Pero yo les digo, también se dijo, pero yo les digo. Lo que está haciendo Jesús acá es poniendo el verdadero corazón y sentido a lo que está explicando. Yo les digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio, y cualquiera que se casa con una mujer divorciada comete adulterio. Ahora, este ejercicio lo hacemos nosotros los miércoles en casa cuando estudiamos la Biblia. Hacemos mucho este ejercicio, ¿sí? Los que van a casa ya lo saben. Yo, ¿qué es lo primero que pregunto? ¿Quiénes son los personajes? Claramente. ¿Quiénes son los personajes acá? ¿Se acuerdan? Esto está en Mateo 5:1. Ahí te dice quiénes son, pero tratemos de recordar. ¿Quiénes estaban ahí? Jesús, los discípulos y una multitud. Exactamente. Habían ido a la montaña, Jesús ve la multitud, se lleva a todos a la montaña y ahí lo va a explicar. ¿Quién es el autor del libro que estamos leyendo? Es Mateo. ¿Quién era Mateo? Un cobrador de impuestos que después terminó siendo su discípulo. Y ahí él escribe todas estas cosas. ¿Y quién es la audiencia a quien Mateo le está escribiendo? ¿A quién le escribió Mateo? ¿Cómo? A los judíos que creían en Jesús, ¿sí? A los creyentes judíos. Entonces, ellos tenían un conocimiento innato de la ley, porque el pueblo judío venía con la ley desde hace muchísimos años. Tenían un conocimiento previo y ahora vamos a estudiar cuál era el conocimiento previo que ellos tenían. Y después vamos a ver en qué otros pasajes se explica un poco más este texto. Y había dos ramas de los rabinos, dos intérpretes de la ley que tenían visiones contrapuestas sobre este mismo tema, ¿sí? Uno era Shammai y otro era Hillel.
Y los dos interpretaban este mismo párrafo o capítulo de la Biblia, ¿sí? Que está en Deuteronomio capítulo 24, versículo 1. Y fíjense qué dice el texto y después vamos a ver qué pensaban cada uno de ellos. Dice: cuando alguien toma una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable, porque ha encontrado algo reprochable en ella, le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa. Entonces había estos dos grupos que Shammai, que decía: no, el algo reprochable tiene que ser algo que sea realmente malo. No es que puede ser que porque sí uno le dé carta de divorcio a la otra persona. Tiene que ser algo, una ofensa, algo indecente, algo grave. Pero Hillel era muy liberal. Entonces decía, si algo era indecoroso o reprochable, ya se le podía dar carta de divorcio. Pero ¿hasta qué punto llegó esa liberalidad? Era, si me quemó la comida, divorcio. Si no le puso mucha sal, si no me tiene la casa limpia y ordenada, y así. ¿Ah? Hay muchos, sí. Y este era el pensamiento que más impregnaba a los judíos en ese momento. Y ya lo vamos a ver más adelante en otros capítulos, pero eso era un pensamiento de Hillel de decir, bueno, no sé, ya no me gusta tanto, me enamoré de allá, de otra persona, entonces ya cualquier cosita era excusa para ser reprochable y para darle la carta de divorcio y mandarla a su casa. Pero vamos a ver que el mismo Mateo, más adelante, en el capítulo 19, esto quiero ver. ¿Qué era la palabra reprochable? Acá, investigando un poquito más, algo reprochable, vemos que en el original es algo relacionado con la desnudez. Y acá tenemos 10 traducciones distintas de la Biblia, como para que nos dé una idea un poquito más certera de lo que nos quiere decir este pasaje. Y fijémonos, dice algo reprochable, alguna cosa vergonzosa, alguna cosa indecente, algo indecoroso. ¿Ven que ya nos va diciendo que no era solamente que cocinó mal o que tenía una connotación aún mayor? ¿Sí? Algo indecente, algo censurable. Fíjense cómo simplemente leyendo otras versiones vamos pudiendo tener, ya nosotros, más allá de lo que piensa Shammai o Hillel, podemos ir teniendo nosotros una idea de a qué se está refiriendo el texto. Y vamos a leer ahora, sí, en Mateo 19, lo que pasa cuando unos fariseos vienen y hablan con Jesús y lo quieren poner a prueba. Les pido que me acompañen ahí en Mateo 19, versículo 3. Dice, se acercaron a él algunos fariseos para ponerlo a prueba, diciendo, ¿le está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? ¿Qué estaban pensando estos fariseos? ¿Con qué escuela estaban? Con la de Hillel, ¿sí? Estaban con la escuela liberal. Entonces le dice, ¿está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Y Jesús les respondió, ¿no han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y dijo, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Entonces, fíjense la respuesta específica de Jesús a este tema. ¿El hombre se puede divorciar de una mujer por cualquier motivo? ¿Cuál es la respuesta de Jesús? No. Porque, por lo tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. La respuesta es no. Entonces,
Los fariseos le contestan, dice, ellos le dijeron, entonces, ¿por qué mandó, miren lo que dice acá, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Y acá viene la respuesta de Jesús. Él les contestó, por la dureza de su corazón, Moisés les permitió, no les mandó, les permitió a ustedes divorciarse de sus mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Fíjense la diferencia. Lo que pensaban los judíos era que Moisés había dado un mandamiento de que podían divorciarse, que todos se podían divorciar. Y Jesús les dice claramente, no, porque tienen un corazón duro, es que Moisés les permitió como vía de escape ante cierto tema, que es lo que acabamos de ver hace un ratito en Mateo 5:31, el poder separarse. Y dice en el versículo 9, pero yo les digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, ese es el permiso. ¿Se entiende? Salvo por infidelidad y se case con otra, comete adulterio. Ahora, ¿por qué si está divorciado y se casa, estaría cometiendo adulterio? Es básicamente porque para Dios siguen casados, ¿sí? Siguen unidos. Los discípulos, que también habían escuchado y tenían en mente la idea de Hillel, abren los ojos así de grandes y miren qué pasa. Dice, los discípulos le dijeron, si es así la relación del hombre con su mujer, no conviene casarse. Fíjense. ¿Ah? Sí. Pará, esto era en serio. Era en serio de quedarse con esta mujer, solo con una persona y no había vía de escape. Esto era en serio. Ellos se sorprendieron. ¿Por qué se sorprenden tanto? Porque ellos pensaron que ante una comida mal hecha o una ropa mal acomodada se podían ir de la casa. Y acá se dan cuenta que no hay una puerta de atrás para salir corriendo. Aparte, si una persona comete adulterio, fíjense lo que dice acá. Si, salvo por infidelidad se podía separar. ¿Qué pasaba con todos los que se separaban y que no había sido por causa de infidelidad? Estaban cometiendo adulterio. ¿Y saben qué sí sabían ellos? Los discípulos, que en Deuteronomio 22:22 dice así, si se encuentra un hombre acostado con una mujer casada, los dos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer. Así vas a quitar el mal de Israel. Es decir, que cuando la ley se cumplía y había infidelidad, directamente los apedreaban. Entonces era la muerte. Nada más que esto, en los días de Jesús ya no se practicaba. Habían pasado muchos años y había entrado en desuso. Pero, ¿se acuerdan en Juan 8? Cuando Jesús le dice, traen a una mujer y dice, le encontramos en el mismo acto. ¿La vas a apedrear? ¿Qué hay que hacer? Apedrearla. ¿Y qué dice Jesús? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Básicamente lo que Jesús tendría que haber hecho es ponerlos a todos así contra el paredón y empezar a apedrearlos uno a uno, si era por una cuestión así, de pecado. Pero Él la perdona y le dice, vete y no peques más. Pero acá está el punto, o el corazón del mensaje, que es que el fariseo estaba preguntando que si se podía separar por cualquier cosa, y Jesús le está diciendo en el principio no fue así. El matrimonio es sagrado y hay que conservarlo. Y está bueno entenderlo porque muchas veces uno llega al matrimonio sin esta concepción. Pero que nosotros desconozcamos lo que Dios piensa no quiere decir que Dios vaya a cambiar su parecer. Entonces es bueno que lo aprendamos. Entonces, volviendo al texto y al versículo 10, cuando los discípulos le dicen, si es así, la relación del hombre con su mujer no conviene casarse, entonces Jesús les dice, bueno, tienen tres opciones nada más esas personas que no quieren casarse, dice. Jesús les dijo, no todos pueden aceptar este precepto, sino solo aquellos a quienes les es dado.
Porque hay eunucos. Eunucos es no tener testículos, ¿sí? Hay eunucos que nacieron así, es decir, congénitos. Hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres, que era una práctica que se usaba cuando esclavizaban a un pueblo. A los varones directamente se les cortaban los testículos para que puedan servir y que no vayan a tocar a las mujeres de ese pueblo. Y miren el final, dice, hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Es decir, que Dios les da una capacidad especial para no estar tentado y no cometer inmoralidades sexuales. Pero son pocas esas personas. Y ahí cierra este tema, ¿sí? Entonces, vemos todo este contexto. Después, el Señor asciende al cielo y dice, vayan y prediquen a todo el mundo el Evangelio. Y Pablo, predicando el Evangelio, llega hasta Corinto. Y quiero ponerlos en contexto de lo que Pablo está escribiendo en 1 Corintios capítulo 7. Les pido que los busquen en sus Biblias. 1 Corintios capítulo 7. Pablo fue a Corinto, predicó, se hizo una iglesia. Esa iglesia recibe la palabra, todo, y en un momento esa iglesia le escribe a Pablo para decirle, mirad, tenemos distintos problemas de distintas índoles, por favor decinos cómo hacemos acá. Corinto ya no era Israel, ellos no tenían ley. Cuando en Corinto de esa época se hablaba la gente de Corinto, hablaba de un pueblo totalmente inmoral. La diosa de ahí, o los dioses, digamos, tenían todas las creencias, tenían que relacionarse con la prostitución. Es decir, una persona quería ir al templo de Afrodita, por ejemplo, y estaban las prostitutas ahí, que eran parte del ritual del templo de los griegos. Imagínense el grado de prostitución. Dicen que Roma colonizó con toda la parte legal, pero el imperio griego dejó implantada la inmoralidad en todo el resto del mundo conocido. Entonces, ese grado de inmoralidad que había es lo que estaba pasando con los corintios. Entonces le piden ayuda a Pablo. Y Pablo viene redactando y dice, cuidado con la inmoralidad sexual, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo eso viene explicando en 1 Corintios 6. Y llegamos a 1 Corintios 7 y dice así, en cuanto a las cosas que me escribieron, ¿se acuerdan el mensaje que yo les dije que le habían escrito? Es bueno para el hombre no tocar mujer. Veamos el contexto. Pablo estaba solo, no era casado, y estaba dedicado 100% al Evangelio. Ese es el contexto. Pablo tenía una dedicación exclusiva a predicar a todos. Entonces él está dando este consejo, mírenlo. Es bueno para el hombre no tocar mujer. No obstante, por razón de las inmoralidades, por todo esto que pasaba en Corinto, por toda la carga sexual que había en ese momento y en ese lugar, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Y no solamente estén casados, fíjense esto, que es muy importante, dice, que el marido cumpla su deber para con su mujer e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. Es decir, dice, a ver, hay mucha inmoralidad. El ideal es que se queden solos y se dediquen 100% al Evangelio. Pero si no tienen ese don, si no tienen ese llamado, cásense. Cásense para no vivir en inmoralidad sexual. Porque la inmoralidad era física, pero también era mental. Acuérdense lo que nos dijo Jesús en el mismo Sermón del Monte. Si uno miraba a una mujer y la codiciaba. Entonces era por razón de la inmoralidad sexual. Versículo 5 dice, no se priven el uno del otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo, para dedicarse a la oración. Vuelvan después a juntarse a fin de que Satanás no los tiente por falta del dominio propio. Porque si tuvieses dominio propio, es mejor que te quedes solo. Pero como no está ese dominio propio,
cásate, pero si te casas, mantén una vida sexual activa. Miren qué dice acá el versículo 8, porque nos vamos a meter un poco más profundo todavía. A los solteros y a las viudas digo que es bueno para ellos que se queden como yo, pero si carecen de dominio propio, cásense. ¿Qué es mejor? Que mejor es casarse que quemarse, es decir, no inmoralidad. Que, bueno, es letra de médico. Es mejor casarse que quemarse. Y a los casados instruyo, no yo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido. Ahora, ¿quiénes son los solteros? Las viudas obviamente están solteras porque el marido murió. Pero ¿saben que en este mismo capítulo se habla de las vírgenes como un grupo más? Entonces están las vírgenes, los solteros y las viudas. Quiero llevarlos a esto. Vamos a de nuevo buscar en las Biblias quiénes son estos solteros. Dicen, miren, a los solteros, solteros, a los no casados. Miren en inglés, no casados. Es decir, que son 3 grupos: viudas, vírgenes y solteros. Estos solteros son los divorciados y las personas no vírgenes. ¿Sí? Entonces fíjense cómo hay un grupo de personas que llegaron divorciados y que están no casados. Y vamos a seguir con el análisis de esto. Primero, que el Sermón del Monte, si estamos viendo todo el contexto, deja la vara súper alta, bien arriba. Es decir, que si nosotros pensamos que antes inmoralidad sexual era no tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, y ahora es, si mirás con tus ojos para codiciar a una mujer, ya pecaste. Dios está poniendo en un valor súper alto y arriba al matrimonio. Y está hablando que por causa de las inmoralidades que había en su momento, era mejor casarse para no vivir en inmoralidad sexual. Miren el versículo 24, seguimos en 1 Corintios 7. Dice, hermanos, cada uno permanezca con Dios en la condición en la que fue llamado. ¿Cómo llegaste vos hoy acá? ¿Cómo estás? ¿Te tocó estar solo, divorciado, no casado? ¿Te tocó estar en matrimonio? ¿Sos soltero? Bien. Entonces, los solteros, fíjense la importancia del matrimonio. Y fíjense si Dios los llama a estar solos para el servicio al ministerio o estar casados. Si se casan, sepan que es para toda la vida. Ahora, a las personas que están solos o divorciados, si esa condición los va a llevar a la inmoralidad sexual, es mejor que se casen para no estar pecando. Versículo 27 dice, estás unido a mujer, no procures separarte. Estás libre de mujer, no busques mujer. Si te casas, no has pecado. Y si una virgen se casa, no ha pecado. Sin embargo, ellos tendrán problemas en esta vida. Lo avisó. Nadie leyó la letra chica. ¿Ah? ¿Es cierto o no es cierto? Es verdad, vamos a tener problemas en esta vida. Ahora, ¿cómo estás pasando tus problemas matrimoniales vos en tu vida? ¿Cómo lo estás pasando? ¿Lo estás pasando solo?
Nosotros como comunidad y como iglesia estamos para cuidarnos, para ayudarnos. Pero por ahora no hacemos telepatía. Yo no puedo saber si alguien está en problema o no. Entonces necesitamos que se acerquen o que nos cuenten, que podamos tener cercanía entre nosotros. ¿Vieron el tercer tiempo o cuando nosotros nos reunimos en las casas? Es un tiempo de cercanía, es un tiempo para decir, che, no estoy bien, necesito tal cosa. En esta área del matrimonio está difícil. Entonces vamos a ver todo el consejo de Pablo. Dice, sin embargo, ellos tendrán problemas en esta vida y yo quiero evitárselos. Versículo 33. Pero el casado se preocupa por las cosas del mundo y de cómo agradar a su mujer. Y sus intereses están divididos. La mujer que no está casada y la virgen, ¿vieron que vuelve a separar el término? La no casada y la virgen. Se preocupan por las cosas del Señor y para ser santas tanto en cuerpo como en espíritu, pero la casada se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido, porque su marido y los chicos llevan tiempo. Llevan tiempo. Y termina así el versículo 39. La mujer está ligada mientras el marido vive, pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desee, solo que sea en el Señor. Entonces, si nos da un ejemplo es, si sufrís con el tema de la inmoralidad sexual, si es algo que no lo puedes manejar y estás solo, es mejor que te cases. El consejo de Pablo es, mejor es que te quedes solo y que te dediques 100% a Dios. Pero si lo vas a sufrir y no vas a poder llevar una vida que agrade a Dios así, cásate, solo que sea en el Señor. En resumen, el Señor permite el divorcio solo ante la infidelidad. El tema es cómo llegamos hoy acá, cada uno de nosotros. Así como llegaste, quédate. Si vos pecaste en esta área, en alguno de todos estos temas, y sos un pecador, te voy a decir, bienvenido, porque sos un pecador más, como lo soy yo, y cada uno del resto de los que estamos acá. Pero si hay algo que venimos a buscar en la iglesia, es a ese Dios que por gracia nos da su perdón. El punto es, después de acá, ¿cómo sigo mañana? No sigas pecando. Fíjate que le dijo Jesús a la mujer, vete y no peques más. Ya tenés luz en los ojos, ya tenés el perdón de Dios, andá y no peques más. Bien. Terminamos la primera parte. ¿Cómo están de ánimo para la segunda? ¿Bien? Mucho, información dura, difícil. Yo no sé quién repartió los temas y justo este me tocó a mí. Pero ahora vamos a ver la honestidad en el lenguaje. Entonces los invito a que volvamos al Sermón del Monte. Vamos a ir rápido a esta parte, ¿sí? Vamos al Sermón del Monte, Mateo 5:31. Dice, también ha oído lo que se dijo de los antepasados. ¿Se acuerdan lo que vimos al principio? El tema de la ley. ¿Han oído? Lo que decía en la ley, no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, que es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Y acá no me digan que las tinturas tienen algún efecto. Antes bien, sé el hablar de ustedes sí, sí, o no, no. Porque lo que es más de esto procede del mal. Y vamos a ver de nuevo, ya sabemos quiénes son los personajes, estamos en el mismo lugar, en el mismo contexto. Veamos qué conocían ellos del tema del lenguaje. Fíjense lo que dice acá en Deuteronomio 23:21. Cuando hagas un voto al Señor, no tardarás en pagarlo,
porque el Señor tu Dios ciertamente te lo reclamará y sería pecado en ti si no lo cumples. ¿Le hiciste una promesa al Señor alguna vez? Cumplila. Números 32. Si un hombre hace un voto al Señor o hace un juramento para imponerse una obligación, no faltará a su palabra, hará conforme a todo lo que salga de su boca. Cada palabra que decimos es importante. Y no jurarán en falso por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor, dice en Levítico 19:12. Este es el contexto que tenía esa gente. Realmente la palabra era muy importante. Y hay varios ejemplos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, de gente que metió la pata por hacerlo a la ligera. Fueron juramentos sinceros, pero insensatos. Miren estos ejemplos. Esto vamos a ver qué tanto conocen de la Biblia del Antiguo Testamento. A ver los chicos si conocen estas historias. Josué dice que hizo paz con una gente y celebró un pacto para conservarles la vida. También los jefes de la congregación lo juraron. Ahí en Josué venía conquistando todos los pueblos uno a uno. ¿Y ellos qué hicieron? Se disfrazaron como que venían de lejos. Trajeron pan que tenían medio viejo, medio podrido. Y vinieron así, hoy somos de lejos, por favor, no nos hagan nada si nos ven. Y él, en vez de consultar a Dios, en vez de que Josué le pida al Señor su guía, le dijo, sí, no hay ningún problema, esto viene de lejos, seguro que no son parte de nuestras tierras. Bueno, esta gente los engañó y Josué no pudo romper ese pacto. Los tuvo que respetar. Y no conquistó parte del territorio que Dios le había dado para conquistar porque él juró en un momento en que no lo tenía que hacer. Fue genuino, pero fue insensato. Miren qué pasó con los jueces. Está la historia de Jefté, que fue uno de los hombres prominentes del periodo de los jueces. Dice, hizo un voto al Señor y dijo, si en verdad entregas en mis manos a los amonitas, sucederá que cualquiera que salga de las puertas de mi casa al recibirme cuando yo vuelva en paz de los amonitas, o yo vuelva en paz de los amonitas, será del Señor y lo ofreceré como holocausto. ¿Saben quién apareció cuando él volvió vencedor? La hija. ¡Qué locura! Insensato. Habló de más. En 1 Samuel estaban en plena batalla, estaban luchando y Saúl dice, maldito sea el hombre que tome alimento antes del anochecer, antes de que me haya vengado de mis enemigos. Y nadie en el pueblo probó alimento. Tuvieron que luchar todo el día en ayunas, sin fuerza, desmayándose, cansados. Genuino, pero insensato. Bien, ahora el punto es este. En ese momento, miren lo que dice, bueno, ya lo vimos a lo de Levítico, no jurarán falso por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo soy el Señor. Eso tenían en la cabeza. Pero ¿qué había pasado a lo largo del tiempo? Así como habían cambiado lo de Deuteronomio, de que si una mujer no le gustaba cómo cocinaba, ya lo podía despachar, también habían hecho modificaciones en esta ley. Yo no juro por Dios, pero si juro por el templo, es algo relacionado con Dios, puedo engañar mejor a tal persona. Entonces, ¿qué hacían? No juraban por Dios, pero juraban por el oro del templo, juraban por la cabeza, el pelo, el pie, por cualquier cosa. Trataban de ser convincentes para engatusar a la persona que escuchaba, que hacía la negociación para poder estafar. ¿Sí? Miren lo que dice en Levítico capítulo 5, versículos 4 al 6. Dice, si alguien sin pensar jura con sus labios
el hacer mal o el bien en cualquier asunto que el hombre hable sin pensar con juramento, sin darse cuenta, y luego llega a saberlo, será culpable igual. Será culpable de cualquiera de estas cosas. ¿Y saben qué tenían que hacer esa persona que era culpable? Traerá también al Señor su ofrenda por la culpa, por el pecado que ha cometido. Y tenía que sacrificar un cordero o una cabra por el pecado. Era caro. Lo que tenían que pagar por haber hecho un juramento a la ligera, aunque sea sin darse cuenta, primero que le contaba como pecado y segundo le era costoso, era algo importante. Entonces, en el contexto de Jesús, el Señor les habla y les dice en Mateo 23, le está dando los 8 ayes a los fariseos. Dice, ¡ay fariseos! ¡Ay fariseos! Miren lo que les dice acá. ¡Ay de ustedes, guías ciegos! Porque dicen, no es nada si alguien jura por el templo. Pero el que jura por el oro del templo contrae obligación. Insensatos y ciegos. Porque ¿qué es más importante? ¿El oro del templo? ¿El oro o el templo que santificó el oro? También ustedes dicen, no es nada si alguien jura por el altar, pero el que jura por la ofrenda que está sobre él contrae obligación. ¿Ven? Iban jugando con las palabras. Por el altar y no por lo que se quemaba. ¿Y qué dice Jesús? Ciegos. Porque ¿qué es más importante? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Por eso el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está en el altar. Y el que jura por el templo, jura por él y por aquel que en él habita. Es decir, realmente estamos jurando por el mismo Dios. Pero lo que le estaba diciendo es, ustedes igual están jurando por Dios y lo hacen para estafar, para mentir. Y en un momento, yo lo veo a Pedro en Mateo 26 negando a Jesús una, otra y otra vez. Y eso tiene que haber sido desgarrador, realmente desgarrador. William Hendrickson decía así, lo que tenemos aquí en Mateo 5 y en Santiago 5:12, les leo Santiago 5:12, dice, sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Antes bien, que el sí de ustedes sí y el no, no, para que no caigan bajo juicio. Esta frase, dice Hendrickson, es la condenación del juramento ligero, pecaminoso, inadecuado y a menudo hipócrita, usado con el fin de impresionar o de sazonar la conversación diaria. Frente a ese mal, Jesús elogia la veracidad sencilla en pensamiento, palabra y hecho. ¿Sí? El punto crucial acá es que el Señor está apuntando al corazón, como en todo lo otro. Apunta a lo profundo. No mientas, no estafes. No importa si juras, la clásica, el dedito cruzado acá. No, sí, no. Que tu palabra sea veraz. Este hombre era William Barclay y él hizo varios comentarios de la Biblia y tomé una pequeña porción que dice así, aquí tenemos una gran verdad eterna. La vida no se puede dividir en compartimentos estancos, en algunos de los cuales está Dios y en otros no. No puede haber una clase de lenguaje en la iglesia y otra en el mercado, en la fábrica o en la oficina. No puede haber un nivel de conducta en la iglesia y otro en el mundo de los negocios. Esto nos tiene que llevar a pensar el cómo actuamos nosotros en el día a día. Y como resumen, me gustaría
leerles algo de John Stott, de lo que estamos estudiando del Sermón del Monte, y es una pregunta que es crucial y que yo le he escuchado varias veces. Dice, ¿deberían los cristianos, para ser consecuentes con su obediencia, negarse a juramentar una declaración legal ante un notario o dar testimonio bajo juramento en una corte legal? Es una pregunta. Los anabaptistas adoptaron esta actitud en el siglo XVII y la mayoría de los cuáqueros lo hacen hasta el día de hoy. El punto acá es que cuando nosotros damos un voto o un juramento o decimos la palabra, siempre tiene que ser veraz. Lo jures o no lo jures, pongas tu mano en la Biblia, levantes así o lo que hagas. Es decir, no tiene que importar para el cristiano eso. No tiene que haber un marco legal. Vos no tenés por qué andar reafirmando que lo que vas a decir es verdad. Tiene que ser verdad. Ese es el punto, ese es el corazón. Porque Jesús no invalidó los juramentos. Pero como se usaba tan a la ligera y se usaba para estafar, dijo que tú sí sea sí y que tú no sea no, y basta. Para terminar, hacemos un resumen. No podemos jurar sin pensar. Pensá bien lo que vas a decir y decilo. Tenemos que cumplir con nuestras palabras. Sí, sí, sí. Si no, no. En Tito 2:7 dice, muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. La vida del cristiano tiene una vara muy alta. ¿Y saben qué? Solo con nuestras obras o por nuestro esfuerzo no hay manera de lograr. En este tema tampoco. En este tema también necesitamos gracia de Dios, su abrazo y su perdón para todas las veces en las que caemos. Pero es importante que cada uno de nosotros sepamos el valor real que es para Dios. El valor real para Dios del matrimonio. El valor real para Dios del uso de nuestras palabras. Cuando realizamos los votos matrimoniales, con Dios como testigo de amar y respetar a nuestros cónyuges, mientras ambos vivamos, es reconocer y hacer un compromiso firme de honrar la santidad especial de Dios que Él pone en el matrimonio. Un voto es obligatorio, independientemente de la fórmula que lo acompañe. Siendo así, la implicación real de la ley es que tenemos que guardar nuestras promesas y ser gente de palabra. Los cristianos deberían decir lo que quieren decir y querer decir lo que dicen. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a poder vivir como Él le agrada. ¿Te parece? Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es clara, es viva, eficaz. Nos ayuda, Señor, a tener claro por dónde caminar. Te agradecemos, Señor. Y queremos decirte, Señor, que no podemos cumplir con todo. Aunque a veces nos esforzamos, hemos pecado, Señor. Hemos pecado. Por eso, Señor, queremos pedir tu ayuda, tu perdón y tu gracia. Necesitamos tu gracia, Señor. Necesitamos a Jesús en nuestra vida y en nuestro corazón. Señor, perdona nuestros pecados. Perdona nuestros pecados. Sea porque no conocíamos el tema, no entendíamos bien, pero perdonanos, Señor. Y ayúdanos a vivir de una forma que te agrade. Ayúdanos a no pecar. Y si pecamos, sabemos que tenemos un abogado delante del Padre, a Jesús, quien hizo el sacrificio por nosotros. Te pedimos que nos bendiga, Señor. Bendice esta congregación, Señor. Que tu palabra, Señor, nos sostenga y nos sustente. Que nos ayudes a caminar como a vos te agrada. En el nombre de Jesús. Amén.